Bendiciones para todos en esta linda mañana. Vamos hoy a tener un tiempo maravilloso donde queremos orar para que este tema de la santificación se haga una realidad en nuestras vidas con el correr de los días, entendiendo no solo la orden que dio Dios, como lo vimos ayer, sino también como el mundo va. Es tan peligroso como está el mundo, que el mismo Señor lo dejó en la palabra al decir que si Él no viniera rápido, aún los escogidos serían engañados. Eso quiere decir que necesitamos que el Señor venga pronto por su iglesia, porque es una muestra de que el mundo no va a mejorar. Es en medio de este avance del mundo hacia el mal que la iglesia debe mantenerse, y su oración es importante por eso. Por eso vamos a orar, pero también vamos a tener un tiempo de clamor, con los cuales vamos a hacerlo con los pastores. Vamos a orar hoy por la consagración del Espíritu. Nuestro espíritu debe estar consagrado a Dios, debe estar pegado a Dios. Y vamos a pedir que nuestro pastor Marcos ore por la consagración de nuestro espíritu. Acuérdense que el espíritu viene de Dios, pero el espíritu se puede debilitar en una vida de pecado. Número 2, vamos a orar por la santificación del alma. Esa santificación del alma es para que oremos para que haya santidad tanto en los pensamientos, en la mente, el corazón y la voluntad. Así que el pastor Eduardo va a orar por la santificación del alma, para que mi mente, mi corazón y mi voluntad estén ocupados de Dios. Pero vamos a orar también, ¿sí? Así como oramos por la consagración del espíritu y la santificación del alma, vamos a orar por la libertad del cuerpo. Y Edison va a orar por la libertad del cuerpo. Cuando hablamos de la libertad del cuerpo, ¿por qué vamos a orar? Seamos libres de toda maldición. ¿Por qué? Porque cuando hay pecado, hay maldición. Muchas enfermedades hoy son a razón del pecado en el que la gente vive. Muchos. Por ejemplo, las enfermedades venéreas pueden terminar convirtiéndose en algo gravísimo. ¿De dónde vienen? Vienen lamentablemente de un desorden sexual. Hay muchas enfermedades que son causadas por el mismo pecado, por el mismo desorden. Entonces, necesitamos orar para que el cuerpo sea liberado de esas maldiciones. Por supuesto, hay que pedir perdón a Dios, hay que clamar a Dios. Entonces vamos a hacer esas 3 oraciones al final para que tengamos lo que se llama una limpieza completa, una limpieza total a través de la palabra. Permítame orar un momento por este llamado que tenemos de parte de Dios según la palabra que vamos a tener hoy. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Bendigo con toda bendición la vida de cada persona por la cual oramos todos los días. En tus manos encomendamos a cada uno de ellos que están en nuestros listados de oración. Oramos para que en el nombre de Jesús tu presencia esté allí. Ruego, Señor, que te glorifiques en gran manera y que permitas que todos y cada uno de ellos puedan ver la gloria de Dios. Bendigo con toda bendición en el nombre de Jesús y oro para que tu presencia obre como tú lo sabes hacer. Te ruego en el nombre de Cristo que tu bendición sea floreciendo de una manera especial en cada uno de ellos.
dejo todas las peticiones que tenemos para que en cada oración sigamos orando, sigamos glorificando a Dios, creyendo que Dios terminará la obra que empieza. Pero también oramos, Señor, para pedirte, Señor, tú que nos has escogido y nos escogiste para ser santos, que por favor nos acompañe en este proceso de la santidad. Sin ti no lo vamos a lograr, contigo lo podemos superar. Ayúdanos, Señor, nos acercamos a ti, te damos gracias por habernos escogido y por habernos dado la bendición de poder compartir hoy contigo, Señor. Oramos para que en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, hoy veamos la gloria de Dios. Tú eres santo, tú eres perfecto, tú eres maravilloso y tú eres glorioso. Y a ti, Señor, te alabo con todo el corazón y te pido que hoy sea un día especial para todos los que siguen tus caminos. Ruego, Dios, tú nos santifiques, ya que tú nos llamaste a ser santos como tú eres santo. Bendigo con toda bendición este momento y oramos, Señor. Clamamos por nuestro país y seguimos creyendo en un milagro. El milagro, Señor, es que levantes en nuestra nación un gobierno que tema a ti, un gobierno que respete tu palabra, un gobierno, Señor, que entienda que el único que puede cambiar, transformar y hacer nuevas todas las cosas eres tú. Que solo Dios puede sacar adelante una nación y por lo tanto el único que puede darle esperanza a Colombia eres tú, Señor. Que ese gobierno lo entienda y que por causa de ese entendimiento sepa que por ahí tiene que empezar su liderazgo. Señor, bendigo con toda bendición en el nombre de Jesús para que todos los que estamos orando por Colombia permanezcamos hasta que el nombre del Señor sea glorificado. Bendecido sea tu nombre y glorioso, Señor, sea tu palabra. Que todos nosotros veamos tu gloria cada día en el nombre de Jesús. Ahora háblanos, muéstranos por la palabra tu voluntad, enséñanos a través de ella y bendícenos conforme a tu verdad. Lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias por ello. En Cristo Jesús. Amén. Y Dios me les bendiga grandemente. Y vamos hoy entonces a mirar las Escrituras. Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1. Dice el pasaje: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dejémoslo hasta ahí, aunque no hay un punto. Ayer pudimos empezar diciendo que la santidad o la santificación era una orden de Dios que plasmó para la nación de Israel desde allá en Levítico. Hoy estamos en el Nuevo Testamento y en la carta a los Efesios el apóstol Pablo nos permite saber parte de todo lo que Cristo hizo por la iglesia y cada uno de sus seguidores. ¿Y qué expresa? Al menos 3 cosas importantes en la vida de un creyente.
Esta palabra fue dada para una iglesia, la iglesia de los Efesios. Una comunidad que aceptó a Jesús vivir en la nueva vida en Cristo, el reino. Como ahora ya no viven para el mundo, sino que viven para el reino, entonces Pablo enseña cómo se vive en el reino. Y expresa al menos 3 cosas importantes por causa de ello. El primero, ¿qué es lo que nos dice? Que nos bendijo Dios. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. ¿Qué significa eso? Significa que nos dio una posición en el reino eterno. Como ahora la iglesia es del reino, entonces la iglesia se levanta de la caída que dejó el pecado. ¿Pero por qué se levanta? Porque Cristo le dio esa oportunidad. O sea, no nos levantamos nosotros, Él nos levantó. Nos levanta de la condición del pecado y nos lleva a una posición celestial. Ojo, estábamos en condición de pecado y Él nos sacó de allí y nos dio una posición celestial. O sea que nos llevó de una condición de pecado y de condenación a una posición de reino y salvación. Eso es lo primero que nos deja ver. Y eso pues impresionantemente es un impacto. No lo merecíamos, pero Él nos lo concedió. Jesucristo en la cruz del Calvario nos concedió esta linda oportunidad. ¿Qué es lo segundo que dice? Que nos escogió. Nos escogió. Ojo, para santificación. Quiere decir entonces que si en el Antiguo Testamento Él dejó una orden, sean santos, ahora ¿qué es lo que dice? Como cayeron en pecado, se perdieron. Dios desde antes de la fundación nos había escogido. ¿Y nos escogió para qué? Nos escogió para eso, para liberarnos del pecado y traernos a Dios y santificarnos. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que desde antes que le falláramos, Él ya estaba dispuesto a perdonarnos. Ese es nuestro Dios. Es el Dios que nos ama. La oportunidad de poder ser santificados. Entonces el Señor en la cruz del Calvario no solo nos levantó de la condición de pecado, no solo nos posicionó en el reino de Dios, sino que nos santificó, nos escogió para que fuéramos santos para Dios. Eso significa que aún desde antes de nacer y en pecado, ya Él había decidido darnos la oportunidad de vida, de santidad y de salvación. Ya lo había hecho. Eso es un buen padre. Ese es un buen hermano. Jesucristo, el Señor, hizo una obra que nos dio la oportunidad que tenemos hoy. Entonces fuimos escogidos para ser santos. No nos trajeron del mundo, no nos trajo Cristo del mundo a la iglesia para que sigamos pecando. No, nos trajo del mundo de pecado para traernos a la iglesia y santificarnos. Acuérdense muy bien que nos vamos a ir en cualquier momento. Nos vamos a ir en cualquier momento. Entonces, por eso nos sacó del mundo, nos sacó del pecado, nos trajo a la iglesia. Y en la iglesia, ¿qué está haciendo? Nos santifica. ¿Para qué? Preparándonos para la partida. Porque nos espera un lugar, nos espera una eternidad, nos espera algo maravilloso. Pero tenemos que pasar por este proceso. Eso es lo que nos muestra. Ahora, número 3. ¿Qué es lo otro que nos dice?
El propósito para el cual nos había escogido fue y es para que seamos santos para Dios y poder ser libres del pecado. Para eso nos trajo a santificación, para que fuéramos los santos de Dios. Lo que ha querido siempre. Por eso es que Pedro habla de reyes y sacerdotes. Quiere que seamos un pueblo de reyes y sacerdotes santos para Dios. Porque lo que vamos a vivir en la eternidad es en homenaje al Santo de los Santos. Vamos a vivir la eternidad es con alguien que es santo. El cielo no entra cosa inmunda, eso ha quedado claro. Entonces los que van a partir para estar con Él deben ser santos. Nos trajo para eso, para que fuésemos santos para Dios. Ese es el propósito. Ese es el propósito de Cristo desde la cruz del Calvario. Eso es lo que hizo, porque eso es lo que busca, que seamos libres del pecado y podamos vivir con Dios para siempre. Esto quiere decir que la santificación hace parte de la voluntad de Dios para su iglesia y que la bendición celestial sea el posicionamiento de esto. ¿Qué es lo que Cristo entonces quiere hacernos ver hoy? Que hagamos parte de la herencia que nos pertenece por su gracia. No por nuestros méritos. No hay mérito alguno en nosotros. Los méritos no son nuestros, los méritos son de Él. La herencia que Él nos está dando es por causa de Él mismo. Pero nos lo da como herencia, porque es nuestro hermano mayor, nuestro Dios, es nuestro Señor. Y Él quiere que heredemos con Él. Él quiere que heredemos con Él. Entonces, mire la importancia de que nosotros entendamos este tema de la santificación. Vale la pena. Entonces, no solo es una orden, como lo vimos el lunes, no es solo es una orden, como lo vimos el lunes, sino que también es un llamado. Es un llamado. Nos escogió para que seamos santos. Mire la importancia entonces que debemos darle a este tema de mantenernos en esa santificación de Dios para nuestras vidas. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Cuál es el mandamiento? Tenemos que seguir diciéndolo: ser santos y sin pecado. Eso es santidad, sin pecado. Ser santos y sin pecado. No perfectos, no lo lograremos, sino solo hasta que estemos con Él. Así que el llamado no es a ser perfectos, el llamado es a apartarnos del pecado, santos sin pecado. Entonces, ¿cuál es la decisión que debemos tomar si tenemos un llamado tan grande como este? Alejarnos de lo que mancha el alma. De eso tenemos que alejarnos. Todo lo que mancha nuestra alma, todo lo que maldice nuestro cuerpo, todo lo que debilita nuestro espíritu, debemos apartarnos de eso. ¿Y cuál es la promesa que tenemos? La promesa que tenemos es ser posicionados celestialmente. En la medida en que nosotros entendemos que vivimos no para el pecado, sino para ser santos para Dios, en esa medida Él nos posiciona. Debemos mantenernos en el lugar donde Dios nos colocó a través de Cristo, porque ese es el lugar que la cruz nos dejó. Aquel que murió en el madero nos dejó un lugar especial y ahí debemos permanecer. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios con esta palabra en la familia? El propósito es ser una familia sin mancha de pecado. Necesitamos hacer de nuestro hogar
de nuestra casa no un lugar de pecado, sino un lugar limpio, santo para Dios. Nosotros tenemos que hacernos la pregunta: ¿quién vive en nuestra casa? ¿Dios o el pecado? Si vive el pecado, pues es normal que sigamos pecando. Pero si vive Dios, no podemos estar pecando. Si vive Dios, no podemos estar pecando. Si vive Dios, nuestra casa debe ser una casa consagrada, una casa santificada. Entonces, la importancia que tenemos aquí en el Señor y la palabra es que debemos entonces orar. Porque si usted se da cuenta, esto no lo logramos solos. Necesitamos a Dios con nosotros. ¿Cuál entonces debe ser la oración que debes hacer? ¿Cuál es la oración que quiero que hagas y que hagas con el corazón? Santifícame, Señor, según tu voluntad. Santifícame, Señor, según tu voluntad. Eso es lo que quiero que ores. Eso es lo que quiero que digas esta mañana sobre tus rodillas, delante de Dios, antes de irte a trabajar. Pídele a Dios que te santifique, porque el que tiene el poder para hacerlo es Él. Yo puedo tener las intenciones, pero no son suficientes. Lo necesito a Él. Entonces, lo que quiero que hagamos en esta hora es hacer las 4 oraciones. Las primeras 3. Una, no nos olvidemos: consagración del espíritu. Necesitamos orar para que nuestro espíritu esté consagrado. Ahí estará nuestro pastor. 2, la santificación del alma. Necesitamos que nuestra alma se santifique, mente, corazón y voluntad. Y 3, necesitamos ser libres de la maldición en el cuerpo por causa del pecado. Perdónanos, Señor, por el pecado y libera mi cuerpo de tantas cosas por causa de la maldición que deja el pecado. Cuando nuestros pastores terminen de acompañarnos en estas 3 oraciones, entonces viene la tuya. En los últimos minutos que te queden, arrodíllate, ora. Haz esta oración con todo el corazón. Pídele a Dios que santifique tu vida, que santifique todo tu ser. Es más, pídele que ojalá esa santidad afecte tu casa. Mañana vamos a orar por eso, porque necesitamos rodearnos de un ambiente santo, y por eso necesitamos a Dios. Entonces quiero que en esta hora entendamos la importancia de la santificación en nuestra vida. Y que vamos a proceder a nuestra oración, vamos a hacer nuestras oraciones y vamos a dejar que Dios obre como sabe hacer. Todos juntos oremos, haz tu oración al final y mañana continuamos con este lindo tema de la santificación. Vamos todos juntos, vamos a orar.